Amigos, bienvenidos a su podcast Aquí está la respuesta, un podcast creado para dar respuestas a tus preguntas bíblicas y de otros temas. En esta ocasión, en el segmento El experto responde, tenemos un invitado especial que ya ha estado con nosotros. Pastor Rondón, ¿cómo está? Estamos en victoria y agradecidos por permitirnos estar con ustedes aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Si ustedes ven, estamos un poco diferentes porque no hay muchos panelistas. Porque, Pastor, queremos hacerle algunas preguntas a usted. Queremos conocer un poquito más. ¿Quién es el Pastor Mario Rondón, que tanto suena en las redes sociales? ¿Por qué es tan famoso? Y le voy a hacer esta pregunta primero con este preámbulo. Muchas veces nosotros vemos personas en las redes sociales que se hacen famosos porque la fama es que lo conozcan muchas personas. Pero yo entiendo, pastor, que es mejor que el Señor nos realce haciendo su voluntad y no nosotros buscar la fama por nuestra propia cuenta. Entonces, queremos conocer un poquito más, pastor, y por ahí supimos que usted no tiene toda su vida en el Evangelio. ¿Cómo usted, pastor, conoció el Evangelio? Sí, muy importante. Yo conozco el Evangelio aproximadamente a eso de los 15 años. Los 15 años estaba en cuarto del bachillerato, terminando la secundaria, y comencé a leer prácticamente por accidente, porque me tropecé con una Biblia que tenía ya abierta en el Salmo 91 en mi casa más de 20 años. Y nadie la leía, la tenían allí como un amuleto, como la tienen muchas personas que en su superstición creen que tiene algún poder tener la Biblia abierta. Pero en mi vida yo comprendí cómo la Biblia tiene poder cuando se la lee. Wow. Porque desde que comencé a leerla y a descubrir verdades, a mí me impactó en una forma grande esa lectura de la Biblia, que comencé a practicarla diario, y lo menos que leía eran 3 capítulos, Wow. nunca menos. Me puse esa meta, que entiendo que fue el Espíritu Santo que me impulsó a ello. Yo leía más, pero nunca menos. 3 era el mínimo que leía, y eso entonces dio fruto unos 2 años después, cuando ya asistiendo a la iglesia, que había descubierto por la lectura de la Biblia cuáles eran las principales verdades. Entonces, al llegar a la iglesia, pues allí inmediatamente comprendí que estaba la pura verdad del Evangelio puro, y es allí donde decido entregar mi vida a Cristo Jesús. Y mire qué interesante. Ahí está la respuesta a una pregunta que yo siempre me hago cuando yo veo pastores y personas que predican el evangelio y uno lo ve con un dominio de la palabra de Dios. Yo ya entiendo que eso no es algo sobrenatural, que no es algo que solamente es para un grupo de personas. Usted dijo que usted comenzó a estudiar la Biblia y todo ese conocimiento viene por estudiar la palabra de Dios y ponerse en la voluntad de Dios. Amén, así es. Qué Porque el Espíritu interesante, pastor. Santo, lo que tú aprendes es lo que Él te puede recordar. Lo que tú nunca has visto no te lo puede recordar. Entonces la destreza, la soltura, eso lo pone el Espíritu Santo. Pero hay un bagaje de información que tú debes tener, una materia prima de la verdad que tú debes tener en la mente, que eso te corresponde a ti. Dios nunca hará por ti lo que está en tus manos realizar. Así mismo es, amigos. Así que si usted quiere también tener un buen manejo de la palabra de Dios, eso solamente se logra estudiándola y poniéndola en práctica también. Amén. Bien, pastor. También yo supe que usted tuvo algunos trabajos antes de ser pastor, como hoy lo conocemos. ¿A qué usted se dedicaba antes, pastor? Bueno, fueron muchos los trabajos por los que yo pasé, en el sentido de que desde que estaba estudiando en la universidad, pues realizaba algunos trabajos. Yo fui pintor de brocha gorda, trabajé también en construcción, en demolición para reconstrucción también trabajé. Y una vez termino la primera carrera, que fue ingeniería agronómica, pues comienzo a trabajar también como agrónomo, y casi concomitantemente comienzo a ser maestro de matemática. Por el dominio que tenía de las matemáticas, por la ingeniería, comienzo a dar clases particulares. En ese tiempo recuerdo que estaba dando yo unas 15 clases particulares simultáneas en diferentes horarios, y comienzo también a dar la matemática en algunos colegios con algunos horarios específicos. Y esto llegaría a marcar gran parte de lo que Dios iba a hacer en mí, eso de comenzar a dar clases,
porque llegó el momento entonces que fui llamado a trabajar tiempo completo dirigiendo un colegio. Dirigiendo un Ok. colegio y entonces ahí tuve que dejar todo lo otro. Dejé la ingeniería agronómica y me dediqué por entero entonces a la enseñanza, a la administración de colegios y estando administrando colegios, colegios adventistas, fue ahí donde el Señor entonces me llamó, primero para estudiar la teología y entonces luego para desarrollar ministerio pastoral. Wow, y ya que usted menciona eso, pastor, háblenos un poquito más de ese llamado, porque yo entiendo que Dios no solamente llama a los pastores, Dios nos llama a nosotros a diferentes áreas. El Señor quiere lograr objetivos con nosotros. Incluso el Señor nos mantiene vivos con un propósito. Ujú. Y el propósito de Dios, a veces nosotros lo cumplimos, a veces no. Pero, pastor, cuéntenos cómo fue eso, porque hay mucha gente que piensa que el Señor llama, es que es una voz del cielo o que una luz se enciende en una habitación. ¿Cómo fue ese llamado, pastor? Todo eso que tú has mencionado ocurre, pero no a todo el mundo Dios lo llama de la misma manera. O sea, Ujú. hay quienes escuchan la voz audible como la escuchó Samuel. Hay quienes la escuchan así, en forma muy clara. Hay quienes tienen una revelación sobrenatural también, donde aparece, como tú dices, una luz, o, en sueños a veces. Pero otras tantas veces ocurre que mientras tú realizas trabajo para Dios, otras personas identifican el don en ti. Incluso comienzan a confundirte y a llamarte pastor. Y dice que no es pastor, o sea, se sorprenden. Ujú. Entonces, esa es una de las formas en que Dios te llama, cuando otros son capaces de identificar el don en ti y te animan, te motivan y te dicen, tú debes estudiar teología, tú debes estudiar para pastor. Ellos comienzan a verte así, a motivarte. Esa es una de las formas más comunes en que Dios llama. Las otras formas que tienen un carácter más sobrenatural ocurren, pero no son la más frecuente. La más frecuente es cuando en el trabajo que tú realizas, otros te identifican y tú mismo te sientes cómodo trabajando así para Dios, dedicándose a ese tipo de tarea, como lo es la tarea del ministerio pastoral. Y Dios ciertamente, como tú dices, llama no solo a los ministros pastorales, Dios llama a otros ministerios, a otro tipo de trabajo. De hecho, los trabajos que yo realicé antes, entiendo que fue Dios que me condujo en cada uno de ellos. No fueron casuales. Por eso hay una cita que me encanta del libro El deseado de todas las gentes, en la página 197, donde dice la inspiración que Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio. Entonces, cuando yo llego al ministerio pastoral, yo puedo entender que todos los trabajos que realicé antes, todos fueron parte de la formación que Dios me dio, fueron lo que dieron como resultado quién soy yo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que no me arrepiento de ninguno de los trabajos que realicé. Entiendo que Dios para cada etapa a veces tiene una función específica, un llamado específico, y para lo que sea que tú te dediques, Dios tiene un llamado especial contigo y quiere cumplir su propósito contigo, como lo hizo con José, que es uno de los casos más evidentes en la Biblia y no tenía que ver con el ministerio pastoral, pero fue Dios que lo llamó a esa función que finalmente él pues llegó a ser una bendición para el pueblo de Dios. Y yo pienso, pastor, que no solamente los trabajos, hay Ujú. situaciones en la vida que nos preparan para ese propósito Sí. para el cual Dios nos ha Sí, llamado. ahora que dices eso, incluso hasta la pareja, cuando tú vas a elegirla, si tú pones a Dios que sea Él el responsable de elegirte tu pareja, hasta eso te prepara. En mi caso, cuando tomé en cuenta a Dios para elegir la pareja, cuando le pedí a Dios opinión y Dios eligió, eso preparó el camino para el ministerio pastoral que yo iba a tener, porque la compañera que Dios me dio, mi esposa, ha sido el soporte y una industria de ideas y de innovaciones en lo que tiene que ver con el trabajo pastoral, que yo le agradezco a Dios de que la haya puesto en mi camino, y esto que cuando le conocí ni siquiera había terminado la primera carrera, mucho menos pensar en que iba a ser pastor, pero Dios ya estaba visualizando eso, y como le di la oportunidad a él de que él eligiera, porque fue Dios que me le eligió, entonces Dios fue certero, porque Dios no falla. Amén, amén. Y eso es muy importante, pastor, porque muchas veces nosotros creemos que Dios no se inmiscuye en ciertas cosas. Y en esas se inmiscuye más que en otras.
déjame decirte, cuando se trata de lo sentimental, cuando se trata del matrimonio, porque la primera institución que Dios creó fue el matrimonio, incluso antes que el sábado. Entonces, si hay algo que Dios le da mucha seriedad, es a eso, porque algunas vidas espirituales nunca llegan a madurar justamente por una mala elección, o nunca llegaron a desarrollar el don que Dios tenía para ellos, no se estabilizaron en lo espiritual por una mala elección en lo que tuvo que ver con la pareja. Así que Dios le da eso más importancia de lo que muchas personas se imaginan. Dios no solo quiere que estemos orando y leyendo la palabra, Él quiere guiarnos en cada aspecto de la vida y sobre todo en cosas que contribuyen para nuestra estabilidad y felicidad también. Sí, porque yo poniéndome a pensar ahora mientras usted habla, pastor, la mala elección de una persona, de un compañero para la vida, puede derrumbar todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Correcto. De una persona. O sea, que cuando uno va a elegir una persona, tiene que pedirle al Señor que esté afine con el propósito que Dios tiene con nosotros. Exactamente. Tiene que pedirle opinión a Dios y Dios habla. Y eso mucha gente no lo hace, pastor. Tiene que hacerlo si quiere ser certero. Porque si hay algo en lo que no se puede ensayar, es en eso. Hay otras áreas en la vida, hay trabajo que tú puedes decir, déjame ver si salgo con este trabajo, si no, pues cambio a otro. Pero tú no puedes darte ese lujo en el matrimonio. Si quieres saber por qué, pues que recuerde el estudio que tuvimos hace unos días con relación al divorcio. Así que es un asunto tan serio que si hay algo donde hay que depender de Dios constantemente, si usted no ayunaba, ahí tiene que ayunar. Si no oraba, ahí tiene que orar. Es cuando se trata de esa elección, porque eso va a hacer que tú o triunfes o finalmente fracases. Así que, amigos, presten atención, porque esto no es una carrera donde usted la termina y dice, ¿sabes? No me gusta, voy a estudiar otra, estoy joven. Eso no es así. Correcto. Muy bien, pastor. Hablando del llamado y los ministerios, me gustaría, pastor, que usted le diera un consejo a los jóvenes, incluyéndome a mí, porque muchas veces, pastor, el Señor nos hace llamados a nosotros y a veces no nos queda ninguna duda de que Dios nos está llamando, pero usted sabe que tenemos un enemigo y el enemigo siempre está pendiente a todo lo que uno hace. Y el enemigo sabe y nos conoce y sabe cuándo nosotros queremos como aceptar el llamado de Dios. Y muchas veces nos desanimamos, muchas veces hasta nos da miedo, porque cada vez que uno como que comienza a trabajar para Dios, como que siente que todas las cosas le van mal, como que todo está en contra. Un consejo, pastor, para que esas personas que tal vez estén pasando por esa situación en este momento, que saben que el Señor los está llamando a cumplir con una tarea, que están seguros que Dios fue que los llamó, pero que todavía no se atreven porque tienen miedo. Sí, muy importante esa pregunta. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad en su paso por esta vida, una oportunidad de obtener el éxito. Y ese éxito va a depender en alto grado de la elección que nosotros hacemos, la decisión que hacemos y poder hacer un esfuerzo. Dios bendice el esfuerzo humano. Cuando el pueblo estaba frente al mar, el pueblo de Israel, y allí comenzaron a clamar y a orar, Dios le dijo, no, ya la oración, ya ahora no es el momento de orar. Dile al pueblo que marchen. Hay momentos que ya no son ni siquiera para estar diciendo, mira, órame por esto, porque ya Dios te mostró, tienes que marchar, tienes que dar un paso hacia adelante. Se dice comúnmente a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que dar un paso hacia adelante. Nadie nos ha dicho que sería fácil. Así que ¿quién no ha enfrentado desafíos? Tenemos que seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Todos los grandes héroes de la Biblia son catalogados como héroes hoy, es porque vencieron algún obstáculo. ¿Cuál es el tuyo? Decide vencerlo en el nombre del Señor. Amén. Te asalta la duda. Dale de comer a tu fe y verás cómo se mueren de hambre tus dudas. Refuerza tu fe, confía en el Señor. Habla más de lo positivo, habla más de lo que es posible y no te detengas. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. En todo proyecto que tú emprendas, casi siempre, cuando tú le has pedido a Dios algo, casi siempre cuando estás por obtener un trabajo, cuando estás por comprar una casa, cuando estás por elegir la pareja, siempre que tú estás en cualquier proyecto de vida, casi siempre, antes de que llegue la bendición de Dios, viene primero la falsificación. Siempre la falsificación vendrá para distraerte, para que si es posible, cuando llegue la bendición de Dios, que te pase de largo, porque ya tú estás ocupado con la falsificación de Satanás. Ten eso en mente siempre. Pero
depende de Dios para poder discernir claramente de que la oportunidad que te está dando es la que Él te ha preparado, es lo que viene de Dios. Pero por obstáculo, no te desanimes. David enfrentaba desánimo frecuentemente. Lo emocional a veces es tan determinante en eso que no importa lo que tú sepas en teoría, si anímicamente no te puedes levantar, no darás un paso. ¿Sabe lo que hacía el salmista cuando parecía paralizarse frente a los desafíos, frente al enemigo? Él decía, ¿por qué te abates, alma mía? Como hablándose a sí mismo frente al espejo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Jehová, que todavía tengo que alabarle. Él es mi roca y Él es mi redentor. Así que cuando sientas que tienes temor, clama a Dios y háblate a ti mismo. ¿Pero por qué yo tengo temor? Si Dios me ha hecho esta promesa. Y es mejor que fracases en el intento que fracasar por no intentarlo. Si solo recuerda eso de todo lo que te he dicho, habré logrado el propósito. Es mejor fracasar intentándolo que fracasar por no haberlo intentado. Nunca lo olvides. Es bueno mantener pendiente, sí, pastor, lo que Dios ha prometido en su palabra, porque Dios lo va a cumplir. Amén. Pastor, pero hablemos un poquito de la pandemia, pastor. Yo sé que muchas personas ya se remontaron allá. Yo recuerdo, pastor, que yo escuchaba mucho su nombre, pero al yo ser del norte, muchas veces nosotros no conocemos pastores de otros campos. Pero en la pandemia, yo recuerdo que en mi trabajo, una joven nos escribió por el grupo del trabajo. Miren, ustedes vieron la cuenta de Karen Yapor. El pastor Mario Rondón es un pastor, yo creo que es adventista, está hablando del nuevo orden mundial. Y ahí fue que yo comencé a verlo y lo comencé a conocer ya de vista porque no lo ubicaba. Y me doy cuenta que usted, como muchos pastores, aprovecharon la pandemia para predicar el evangelio. Y déjeme decirle que esas prédicas de muchos pastores fueron los que ayudaron a mantenernos a nosotros nuestra fe, porque estuvimos desesperados en algún momento, porque aunque conocemos las promesas de Dios, cuando uno está en medio de la situación, uno como que se desespera. Hablemos un poco de eso, pastor. ¿Cómo fue que usted decidió hablar a través de las redes sociales? Sí, muy importante esa pregunta. Recuerda que la pandemia provocó que el mundo se cerrara en la tercera semana de marzo de ese año 2020. Tercera semana. Más específicamente, el día 20 allí fue el día que sentimos el efecto de que todo ya estaba cerrado, incluyendo los templos. Por primera vez en la historia, es bueno destacar eso, nunca en la historia de la humanidad había ocurrido un evento que había provocado que se cerraran los templos. Todo lo contrario, incluso habían aparecido pandemias peores que el COVID-19, como fue la peste bubónica, la peste negra, la misma viruela en su tiempo, la influenza. La influenza mató a 44 millones de personas. Entonces, pero cuando aparecía otro flagelo así, otra enfermedad tan terrible, una epidemia, una pandemia, lo que decían las personas mayormente era oren para que Dios haga algo. Pero asistimos a una época que ya se percibe la secularización que hay, que se mandaron a cerrar los templos y ya. Así como si fuera eso una institución más, y ya cuando justamente un pueblo unido orando, aún tomando las medidas del lugar, porque no nos vamos a los extremos, pero tomando las medidas, clamando a Dios, es que podemos obtener la victoria y el milagro. Pues se cerró el mundo, por decirlo así, en la tercera semana de marzo. Y ya en la segunda semana de marzo, o sea, a solo 3 semanas de haberse cerrado todo, mi hija, Mariana Esther, me dice un día, papi, ¿por qué no grabamos algunos programas ahora que todo el mundo está en su casa? ¿Por qué no grabamos algunos programas? Yo no había participado en ningún live hasta el momento. Y ella me dio no solo la idea, sino el impulso. Yo no estaba mucho en eso, pero mi hija me lo está diciendo, una joven con esa iniciativa de predicar la palabra. ¿Cómo yo me podía negar? Dios la bendiga. Sí, así que comenzamos y durante 8 meses el programa Más Cerca Estoy, que así le pusimos,
Durante 8 meses fue emitido todos los días, durante 8 meses. Y todos esos temas que ya tú puedes imaginarte, hablando diariamente durante 8 meses, se habla de todo. Todos los temas fueron elegidos por ella, por mi hija, por Marieni. Wow. Ella me elegía los temas y decía, papi, para que predique de esto. Yo tenía que comenzar a estudiar y a preparar el mensaje para el otro día. Y llegó a ser una verdadera bendición. A la semana de haber comenzado con el programa Más Cerca Estoy, que se transmitía a través de Facebook, pues es ahí donde recibo la llamada entonces de Karen Yapur, que tú las mencionabas, para tener ese live que fue de un alcance tan grande y que después se hicieron varios, pero ese por lo menos tuviste, así como tú tuviste en contacto con nosotros a través de ese live, mucha gente. Y por la gracia de Dios me ha tocado recibir personas en la iglesia mediante el bautismo, personas que me dicen, yo comencé a estudiar con la iglesia sobre el mensaje cuando lo escuché en ese live. Personas en Colombia, en Aruba, en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, en Dominicana también. He bautizado personas, casi siempre le escribo a ella, Karen, le digo, mira los frutos todavía donde se están escuchando. Y el alcance de esos programas, tanto de Más Cerca Estoy, que realizamos varios bautismos en esos 8 meses. Teníamos que hacerlo en Río porque las iglesias estaban cerradas, pero hubo mucho fruto para gloria del Señor. Amén. Y eso, sumado a lo de los otros live que también se realizaron, pues han tenido mucho fruto, y el fruto general de eso lo veremos un día en el cielo. Amén, así Eso será. es solo lo que hemos podido ver nosotros, pero Dios sabe el alcance de todo ello. Y usted sabe, pastor, que el Señor, en su infinita sapiencia, sabía que esto iba a pasar. Y cómo se organizó todo un programa para alcanzar más gente más rápido. Sí, así es, porque a través de las redes se llega a la persona en la quietud de su hogar. Y más cuando todo el mundo estaba en su hogar. O sea, que no encontrábamos qué hacer, pastor. Correcto. El diablo tenía un plan, pero como decimos comúnmente en Dominicana, el tiro le salió por la culata. Sí, porque hubo más personas que recibieron el evangelio y que estuvieron en disposición, porque la pandemia confrontaba a la gente en una forma tal que uno pensaba que en cualquier momento podía morir. Entonces, si va a morir, debe tener un seguro de vida eterna, que solo lo da Dios. Así que mucha gente que de otra manera tal vez no hubiera buscado, buscó. Aunque también eso provocó una especie de zarandeo. Y hubo personas que eso en la fe lo enfrió. También, porque tanto tiempo de ocio, en vez de dedicar más tiempo al estudio de la palabra, se desconectaron de la palabra, no iban a los templos porque no se permitía la congregación, no se unían por el Zoom, y como la fe viene por el oír la palabra, la fe se le apagó. Mejor se dedicaban a leer periódicos, a estar transmitiendo mensajes de conspiración, teoría conspirativa, compartiéndola, todo lo que le llegaba. Y vivieron más asustados, que con fe, que con esperanza durante ese tiempo. Y muchos por eso naufragaron en la fe. Así que sirvió como una especie de zarandeo. Pero lo más glorioso de todo es que Dios añadió y todavía está añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Amén, amén. Pastor, es interesante y es muy emocionante para mí escuchar todo eso, porque yo nací en el Evangelio, pero a lo largo de la vida nosotros nos vamos dando cuenta que el Señor aprovecha estas cosas, porque sabemos todos que esta pandemia, este virus del COVID-19 no fue algo que Dios mandó, como mucha gente quiere decir, sino que el Señor aprovecha esa estrategia del enemigo para hacernos a nosotros desesperar, porque yo me recuerdo que en la pandemia nosotros perdimos muchas personas, nos desesperamos, igual que todas las personas del mundo, nosotros los cristianos también, nos sentimos, mi padre se vio muy mal con el COVID, pero le doy gracias a Dios porque muchas personas comenzaron, pastor, a hacer live. O sea, fue algo que hasta ahora, miren dónde estamos en las redes. Exactamente. Y ha ayudado a que más personas puedan saber de Dios. Sí, definitivamente. Mira, yo digo que tanto los atentados del 11 de septiembre en el 2001 como la pandemia enviaron los siguientes mensajes. Dios permitir eso, envió los siguientes mensajes. Número 1, nos recordó que aquí debajo del cielo no hay ningún lugar que esté seguro. Eso es lo primero. A no ser al abrigo del Altísimo, no hay ningún lugar que esté seguro. Y número 2, nos recordó que este mundo no puede ser nuestro hogar, que en gloria tenemos una mansión más allá del sol. Amén. Estos acontecimientos tan grandes, incluyendo la pandemia, nos recuerdan
que el mundo es frágil, que la vida es muy frágil, que producto de un pequeño virus microscópico, puede el mundo colocarse de rodillas de un momento a otro, puede todo cerrarse, puede todo acabarse. Hubo mucha gente para la que se le acabó su mundo, se le acabó durante la pandemia. Pero eso nos recuerda que debemos confiar más en Dios y recordar que este mundo es pasajero, que el mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén, gloria a Dios. Pastor, a mí me gustaría para finalizar que usted nos pueda compartir un testimonio especial, porque yo sé que usted tiene que tener muchos testimonios de muchas cosas que ha pasado, pero algún testimonio que usted haya pasado en su ministerio, que lo hayan marcado, que usted todavía lo recuerde. Bueno, a lo largo de un ministerio pastoral ocurren muchas cosas, muchas, pero tal vez la que recuerdo ahora sí que me marcó, y que uno, aunque trabaja en lo sagrado, trabaja, como decimos comúnmente, manoseando las cosas santas, trabaja con las cosas de Dios, pero eso me dio un carácter muy solemne de lo que significa la obediencia a Dios. Y es el caso de una persona que estaba militando en el pueblo de Dios, pertenecía al pueblo de Dios, y de repente esa persona, sin que nadie, absolutamente nadie, le conociera alguien con quien estuviera amistándose o quien estuviera de novio para casarse, de repente me llama y me anuncia un día de que en 2 semanas se va a casar. Y entonces yo le digo, pero ¿con quién? Me dice, bueno, con alguien que viene de tal lugar. Y yo le digo, pero aquí no se sabe nada en la iglesia. Y en la iglesia por lo menos hay que avisar unos 3 meses antes, porque es el protocolo que se sigue por algunas cosas especiales. Ese protocolo no es casual. Para evitar ciertas cosas se sigue ese protocolo. Así que yo les recomiendo que espere ese tiempo, y como la persona no es de aquí, incluso le podemos ayudar para saber si todo está en orden con la persona. Usted me da el nombre. Me dice, esa persona no le gusta que le averigüen su vida, me dice. Yo le digo, ya eso da una mala espina, le digo. Y entonces le digo, pero mire, por lo menos espere el tiempo. Y me dice, no. Yo como quiera me voy a casar en 2 semanas. Y si la iglesia no quiere, problema de la iglesia. Entonces decidió dar el paso en desobediencia. Y lo que ocurrió a partir de ese momento fue una situación que, por lo que voy a explicar ahora, le ocurrió un fracaso en pleno, después de haber después de haberse casado. En esa primera semana le ocurrieron unos eventos tan traumáticos y fue dejada en una condición tan traumática que la persona, como sabía que estaba actuando en desobediencia, no buscó ayuda, se encerró en sí misma, y el diablo aprovechó eso, estando así en desobediencia, y la poseyó. Y bajo esa posesión demoníaca, esa persona estuvo en una condición que no hay detalles que no se pueden dar. Pero un día, una noche, a las 2:30 de la madrugada, recibimos una llamada en la casa. O mi esposa se despierta más rápido que yo, tomó la llamada, y cuando escucho que está diciendo, otra persona le dicen que fulana está mala y queremos llevarla ya. Y le dice, pero ya la llevaron al médico. Y dice, no es de médico. Dice, no es de médico. Pero no sabíamos nada, no es de médico. Y entonces nosotros no teníamos mucho, que nos habíamos mudado de casa, así que casi nadie sabía dónde vivíamos. Y ella le dice que yo no le puedo dar la dirección. Y le dice, denos la dirección. Dice, no le podemos dar la dirección porque nosotros no sabemos quiénes son ustedes, por seguridad, dice. Y en ese momento se escuchaban unos gritos. Era la persona poseída, eran los vecinos los que estaban llamando porque encontraron, parece, el número. Y en ese momento la persona endemoniada le tomó el teléfono y habló por el teléfono. Y le dice a mi esposa, no le diga la dirección, que yo sé dónde viven, yo lo voy a llevar. Wow. Y la persona, sin el demonio, no sabía dónde vivíamos. Así que literalmente el demonio la llevó allá a la casa. Y llegaron a eso de las 2:40, 2:45 de la madrugada. Y cuando gritó desde abajo, llamaba por nombre por nombre completo a todas las personas que vivían allá arriba. Y cuando yo voy a abrirle el intercom, me dice mi esposa, no, el diablo no va a entrar a la casa de nosotros, vamos allá abajo, el pleito es allá abajo. Sí, una ayuda idónea es importante. Y cuando, Biblia en mano,
nuestro urinario, bajamos allá al primer piso, a la terraza allá abajo. La persona quiso como ir encima, así endemoniada como estaba, pero el demonio lo único que puede hacer es asustar o confundir a un hijo de Dios. Nunca puede hacerle daño. Amén. No puede. Pero si lo asusta, si lo atemoriza, la persona puede hasta hacerse daño ella misma. Entonces, así que hicimos nuestro trabajo en el nombre del Señor y el Señor pues reprendió el espíritu. Y la persona tenía 8 días que ni comía ni bebía. Así que cuando el demonio le dejó el cuerpo, la persona cayó, incluso inconsciente, y tuvimos a esa hora que salir, que llevarle al médico. Y el trabajo pastoral a veces tiene algunas cosas que son fuertes, porque yo salí a esa hora, salimos al médico con ella para volver a compensarla. Y yo regresé a la casa a las 6 de la tarde del otro día. Wow. A las 6 de la tarde regresé a la casa y por la gracia de Dios se pudo salvar a la persona, se pudo recuperar a la persona, pero no solo esa persona. Para todo el mundo fue evidente que en contra de la voluntad de Dios, en contra de la iglesia, porque ¿qué dijo Jesús de la iglesia? Que lo que la iglesia ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Hay gente que dice, no, la opinión de la iglesia no me importa. Debiera importarle. Porque lo que la iglesia ate aquí será atado en el cielo, lo que desate aquí será desatado en el cielo. Entonces, yo que trabajo para Dios y que trabajo frecuentemente con asuntos que tienen que ver con lo sagrado, con lo espiritual, esa experiencia me hizo ver que uno no se puede dar el lujo de desobedecer por algunos conceptos muy personales, por alguna idea propia, porque uno se encapriche con algo, porque las consecuencias pueden ser muy funestas, al punto de que el diablo entonces puede tener permiso de poseer a esa persona, cosa que no lo tiene con una vida que esté andando delante de Dios en obediencia. El diablo no puede. Y esa es la diferencia, pastor, porque mucha gente entiende que porque es hijo de Dios, pero para ser hijo de Dios nosotros también tenemos que andar en obediencia. Sí, no en presunción, porque no se puede reclamar la bendición ni las promesas estando en desobediencia, porque eso ya no sería fe, eso es presunción. Bueno, pastor, es interesante saber todo eso, porque yo sé que la vida de los pastores es bien difícil, porque tienen que lidiar con todos los temas de sus feligreses. Pero es una bendición. Es difícil en el sentido de que tiene todos los desafíos del enemigo, todos los cañones enfilados, pero es una vida linda. Cuando Dios te llame, no tengas temor. Es una vida linda y nada como hacer lo que a ti te gusta hacer. Servirle a Dios en el ministerio pastoral es una bendición. Hay muchos desafíos, pero todo en la vida tiene desafíos. Porque los 3 jóvenes hebreos fueron echados a un horno de fuego y no eran pastores. Así que no, y te dio la clave también. Desafío. Hay que andar en obediencia. Amén. Amén. Y yo agradezco al Señor por esa parte que nos ha dado a nosotros y esa protección. Amén. Y es como usted dice, y yo lo he podido sentir en mi vida también. Amén. Aunque el enemigo esté en el frente, él no puede hacernos nada. Gloria a Dios. Pero cuando andamos en obediencia, Amén. sí, es bueno que los amigos también lo tengan pendiente. Así Amén. que gracias, pastor, por compartir estas experiencias con nosotros. Esperamos volverlo a tener pronto por aquí. Que así sea. Dios le bendiga mucho, Amén. amigos. Ya ustedes saben, esta información compártela, no te quedes con ella y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.